Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Oh sí, Señor Jesucristo, tú cuidas de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Tú cuidas de cada uno de nosotros en este día, Padre. Dios cuida de mí. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a la gloria del Señor? Gloria a Dios. Ahí mismo puesto de pie, yo quiero que usted busque su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 6. El libro de Marcos, capítulo 6. Vamos a leer el verso 45. Amén. Marcos 6, versículo 45 en adelante. Misael, ¿lo tiene? 6:45. Así para que lo lea. Todo lo tiene, ok. Leemos la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. ¿Quién los hizo ir a los discípulos? Jesús. ¿Hacia dónde? Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Señor Jesús, gracias por tu hermosa palabra que tú permitiste que pudiéramos leer en esta mañana. Mi Señor, te pido que sea tú que nos hables a cada uno de nosotros, porque yo sé en mi corazón, mi Dios, que tú tienes palabra para nosotros en esta mañana. Señor, tú quieres que tu pueblo, Señor, conozca más de ti en esta mañana. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por todo, y te pido, mi Dios, como te pedí de rodillas, Señor Jesucristo, simplemente úsame. Quebrántame, rómpeme, mi Dios, y moldéame como tú quieras, para que tu palabra fluya, Señor Jesucristo, y pueda llenar los corazones de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, amén y gracias. ¿Pueden sentarse, iglesia? Miren, es imposible yo empezar sin darle gracias a Dios. Es imposible yo arrancar a predicar en esta mañana sin darle gracias a Dios por todo. No había tenido la oportunidad de llegar a la iglesia para darle gracias a Dios por el cuidado que tuvo de mi familia, de mí y de Daniel el pasado lunes. Por eso cuando tenía que predicar, dije yo: ¿de qué más yo voy a predicar? De que Dios cuida de mí. Amén. De que Dios cuida de mí. Yo dije: de esto que voy a predicar. Le doy gracias a Dios porque todas las personas que veían el accidente y vieron con las condiciones en que quedaba el vehículo, y me decían: ¿y no hubo heridos? Yo digo: no hubo heridos. El impacto que tuvo mi vehículo fue del lado exactamente que iba Daniel. Daniel iba de ese lado, y muchos me dicen: me imagino cómo estaba el niño dando gritos, llorando, con miedo. Y le digo: no, nada de eso. Daniel estaba igual así como él venía en todo el camino, así mismo se quedó después del impacto. No hizo nada. Él simplemente miró hacia afuera y me dijo: papi, se cayó. Cuando vio el otro vehículo rodando en la calle, fue lo único. No lloró, se puso a jugar. Cuando veo el impacto por fuera y veo dentro, simplemente pude tomar a mi hijo y abrazarlo y darle gracias a Dios, porque dentro no pareciera, de por dentro se nota que Dios como que hizo así y dijo: desbarátate por fuera, pero tú no tocas lo que va aquí adentro.
porque mi vehículo por dentro no parece que tuvo un accidente, en lo absoluto. Por fuera se ve desbaratado por esa puerta, pero por dentro usted puede sentarse cómodamente y esperar que alguien viera con su aire acondicionado y todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Y yo meditaba en esta semana de todas las luchas que yo he cogido durante toda la semana, y me reprendí yo mismo y decía, pero es que nada de eso se compara con lo que Dios me ha librado. Y yo decía, todo lo demás, eso es la migaja de los lados, pero lo más importante es que yo lo estoy contando y que mi hijo está bien. Yo quiero a todos mis hijos. Emanuel sabe que yo los amo a todos, pero todo el mundo sabe que si un día va a haber un accidente, yo prefiero que me pase algo a mí, no a mis hijos. Los que son padres quizás me entenderán. Amén, ¿verdad? Y el enemigo quizás quería darme por donde más me dolía, por donde mis hijos. Yo digo, tranquilo, porque Dios cuida de mí. Y me reí esta mañana porque estoy preparándome rápido, y hasta Emanuel sabe que yo estoy atacando. Caminen, vámonos, que tengo que ir para la iglesia, me toca predicar, vamos para la iglesia. En la semana, ese mismo día, el lunes, mi suegro me prestó su vehículo. Me dijo, mira, úsalo hasta que resuelva. Hasta ahora todo iba bien, hasta esta mañana. Yo me río porque digo, ya yo entiendo. Y cuando usted entiende lo que usted está pasando y lo que usted está haciendo, usted se ríe. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios cuida de mí. Todo listo, vámonos para la iglesia. Le doy el botón de prender, no prende el carro. Digo yo, dime, ¿y entonces? Digo yo, ajá, le doy. Y William me dice, yo, y entonces un carro prestado. Y le doy, reviso, digo, pero ¿qué pasa? Nada, le doy. Le pongo el jumper, el booster que yo tengo para prender vehículo. El booster no lo prende. Le digo yo, y yo por dentro digo, y a mí me toca predicar hoy. Ahí fue que yo dije, ay, espérate. Ya yo entiendo qué es lo que está tratando de frenar. Que yo llegue a la casa de Dios. Yo le dije a mi esposa, pide un Uber, que nos vamos en Uber. Le digo, pero vamos a tratar. Le digo yo, espérate. Fui, reviso. Me recuerdo que tengo una batería nuevecita en la jipeta, que la compré hace como 2 semanas. Le pongo la batería, prendo, le digo yo, Fiorán, voy para allá. Móntese que nos vamos para allá. Y yo venía el camino acechando, así era, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Digo, no pasó nada, llegamos aquí, gloria a Dios. Y yo decía, le doy gracias a Dios de que Él, en medio de todas las circunstancias, en medio de todo lo que pase, Él cuida de mí. Amén. Leímos en esta mañana un pasaje de la palabra de Dios, donde usted quizás estará pensando, ¿y esto qué tiene que ver con que el Señor cuide de mí? Usted dirá quizás, ¿qué tiene que ver esto con que el Señor cuide de mí? ¿Qué tiene que ver esto? Le digo, no se distraiga, porque parece que hay algo que Dios quiere que usted sepa, y se va a levantar todo para que usted no lo escuche. Así que miren, no se me distraiga, porque hay una palabra de Dios. Cuando leemos aquí en este pasaje, nos damos cuenta de que Jesucristo estaba, Elena, con ellos primero en la parte ya de la multiplicación de los panes y los peces. Estaban listos y se querían ir hacia el otro lado. Pero en medio de todo esto, Él queriendo ir al otro lado, Él le dice a sus discípulos, que váyanse ustedes delante. Váyanse delante, que yo los alcanzo. Jesucristo mismo les dice a ellos, váyanse. ¿Quién fue que lo mandó? Jesús. Jesús lo está mandando hacia adelante a ellos. Y le dice, vayan, que yo voy hacia allá donde ustedes. Jesús se encuentra en ese momento dispuesto a cruzar al otro lado junto con todos sus discípulos. Y en medio de todo esto es cuando se comienzan a transcurrir este conjunto de sucesos que vamos a analizar en esta mañana, para darnos cuenta de qué tiene que ver esto cuando el Señor cuida de nosotros. Amén. El Señor le manda a cada uno de ellos que vayan al otro lado. Miren, aunque usted está haciendo la voluntad de Dios, el Señor mismo fue que le dijo a ellos, vayan al otro lado.
Y de ellos, contando con la misma voluntad del Señor que le dijo, vamos al otro lado, nos encontramos en el versículo 45 de que el viento le estaba dando en contra. Jesucristo, muchas veces nosotros pensamos, ¿y por qué me pasan tantas cosas si yo estoy haciendo lo que Dios me dijo? ¿Por qué me pasa? Y tú dirías, Kevin, pero ahora que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, comienzan a pasarme tantas cosas en mi vida. Y yo me ponía también y meditaba en esto en esta semana. Meditaba mucho. Todo el mundo se dio cuenta y lo asimiló de la misma manera. Nosotros en mi familia estamos casi todos los fines de semana, uno sí, uno no, yendo al interior del país a predicar la palabra de Dios en mi vehículo. Y vienen y me sacan el vehículo de órbita. Y yo digo, pero Señor, pero yo estaba haciendo lo que tú me mandaste. Y digo, y ahora, yo digo, bueno, el Señor lo va a hacer. Y desde que pasó eso, yo dije, no me va a parar, porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y Él me dijo, cruza, y yo voy a cruzar. Él me dijo, ve, y yo voy a ir. Los discípulos le dijo, crucen al otro lado, y ellos lo están haciendo. Los discípulos empiezan el viaje por mandamiento del Señor. No fue una decisión de ellos. El Señor le dijo, Marilyn, vayan, y ellos estaban porque el Señor le dijo eso. Jesús acababa de alimentar a miles de personas a través de un milagro. Y ahora se propone a bendecir a otra persona al otro lado del mar de Galilea. Jesús iba de bendecir a un sitio a bendecir a otro. Pero Jesús, que está en control de todo, no se le escapó, Kemil, la tormenta. Gregory, a Jesús no se le escapó esa parte. Él le dijo a ellos, crucen y yo me voy a quedar, porque Él sabía lo que iba a pasar. Y muchas veces nosotros pensamos que en las cosas que el Señor nos dice a cada uno de nosotros, Elena, en lo que nos dice a nosotros, Antonia, que hagan, pensamos que los vientos en contra no son parte de lo que Dios está permitiendo. Y pensamos, si Dios manda, Dios respalda y no va a haber problema. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que muestra. Porque muchas veces nosotros somos probados por Dios. Somos probados para saber qué tanta fe tenemos en lo que Él nos ha dicho en medio de las circunstancias. Aquí nos encontramos nosotros que su destino era hacia Betsaida, que significa casa de pesca. Ellos iban al otro lado espiritualmente a pescar almas, a buscar una gran bendición. Pero nos encontramos que para ellos llegar hacia el otro lado, en Galilea, Marilyn, tenían que superar todo lo que iba a pasar en medio de ese lugar para llegar a bendecir y hacer la voluntad de Dios que estaba en el otro lado. Para ellos llegar tenían que pasar por eso, hermana Doris. Para llegar a su bendición usted tiene que pasar por problemas. Usted va a pasar por problemas. Usted se agarra de la palabra que Dios le dio y mientras usted esté en eso, usted va a pasar por la situación. Usted va a pasar por la dificultad. Usted va a tener el viento en contra. Pero aún así, manténgase remando. Manténgase adelante. ¿La digo por qué? Porque Dios cuida de ti. ¿Cuántas personas se ahogaron ahí en ese mar? Nadie. ¿Por qué? Porque el Señor cuidaba de él, Felipe. Miren, Jesucristo, la Biblia no lo dice. Esto que voy a decir ahora, la Biblia no lo dice. Caemos en el terreno en el que nosotros especulamos. Jesús mandó a los discípulos que se fueran. Los discípulos salen y arrancan a remar. Pero Jesucristo se queda un momento y lo que vemos que Jesucristo hace, ¿qué es? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Mientras ellos estaban remando, ¿qué hacía Jesús? ¿Cómo? No oigo. Dormir. Jesús estaba orando. Jesús estaba orando. Jesús nos da ejemplo y nos enseña algo aquí con esto. Yo meditándolo aquí. Antes de él ir a conquistar hacia el otro lado, Jesús hizo algo. ¿Le digo qué? Él se puso a orar. Jesús se encomendó. Y ahí está la importancia que tiene
que usted, antes de usted salir a emprender cualquier cosa que Dios le mande, preséntese en oración. Preséntese en oración. Hágalo. Téngalo de costumbre. Que usted va a salir, ore. Los discípulos aquí no me mencionan que oraron. Quizás lo hicieron. Ellos eran pescadores. Quizás dijeron ellos, esto es la rutina, esto es lo común. Cruzar de un lado a otro era lo más simple para ellos, porque eran pescadores, por Dios. De mar sabían ellos. Pero Jesús, antes de cruzar al otro lado, le dijo, adelántense. Y comenzó y se puso a orar. Ahora, si nosotros analizamos el versículo 47 y 48, en ese caso particular vemos los vientos contrarios impidiendo el avance de la barca. La conquista al otro lado de la mar era muy grande y los obstáculos no se hicieron esperar. E inmediatamente aquí dice la Biblia que aparece la fatiga, es decir, que había cansancio, el desaliento. Todo eso comenzó a apoderarse de cada uno de los discípulos. Ellos se encontraban en una barca combatiendo con todo esto, con el cansancio, con la adversidad, con la dificultad. Las manos no le daban y quizás dijeron, señores, vamos a devolvernos porque el viento estaba en contra. ¿Quiénes de los que están aquí han intentado caminar con el viento en contra? Físicamente, no espiritualmente. Físicamente. Yo lo he hecho. Cuando pasó la tormenta Fred, fue que se llamó, la que pasó. Fred, ¿verdad? Cuando pasó la tormenta Fred, arriba en mi terraza, yo estaba intentando caminar en contra de la tormenta, en contra del viento. ¿Tú recuerdas, Emanuel, verdad? Y la brisa le daba uno para atrás y uno para adelante y la brisa para atrás. Es difícil usted caminar con el viento en contra. Imagínese usted remar con el viento en contra. Y lo único que los discípulos tenían en su mente era una cosa, que Jesucristo le dijo a Elena, vayan para allá, crucen. El viento en contra, cansancio, dolor, sueño. Fiorán, ponga lo que usted quiera. Pero ellos le faltaba todo eso, pero tenían una cosa, una palabra del maestro. Yo no sé cuánto usted necesita para usted caminar con el viento espiritualmente en contra. Pero los discípulos necesitaron simplemente, Marilyn, una palabra. Yo no sé a quién es el Señor aquí le ha dado una palabra. A mí Él me la ha dado. A mí Él me la ha dado. Y yo sé lo que es espiritualmente ir con el viento en contra. Lo he dicho aquí en la iglesia. Lo he predicado en la iglesia y he tratado de darlo como ejemplo ahora en la iglesia. Para venir los viernes a la iglesia, se lo dije hace unos tiempos, para venir los viernes a darle la clase a los jóvenes en la iglesia, pensarán quizás, el pastor está en su casa tranquilo haciendo nada y sale para la iglesia. Inmediatamente cuando el Señor me dio una palabra a mí, en el mes de diciembre más o menos, y me dijo, quiero que trabajes con los adolescentes y los niños de la iglesia. Esa fue mi palabra. Quiero que prediques, que tú trabajes con ellos, porque es la próxima generación que va a entrar en la iglesia. Y hay que trabajar con ellos desde pequeños. Por eso el amor tan grande que tengo por todos sus hijos y por los míos, porque digo, es que estos van a ser los próximos. Y eso no falta mucho. Y con esa palabra digo, voy a ir todos los viernes a la iglesia a hacerlo, porque gracias a Dios, Elena, no tengo reuniones, no tengo nada y puedo irme temprano. Empiezo inmediatamente con esto y adivine qué pasa. Me ponen una reunión a las 5:30 de la tarde con la cámara prendida a las 5:30. ¿Qué vamos a hacer ahora con el viento en contra? Eso es viento, pero yo tengo una palabra y que yo digo, bueno, muchachos, yo voy a llegar a las 5 de la tarde y me conecto en la iglesia, aquí mismo, que se ve el fondo, un poquito bonito, prendo mi cámara y de ahí de pie cojo mi reunión, guardo mi plan de datos
y me pongo a la iglesia y cojo mi reunión. Y cuando ya son las 6 de la tarde, las reuniones, gracias a Dios, allá son muy puntuales. Se terminó a las 6, cierran, y yo cierro, me quito el sombrero entonces ya de ingeniero de software, me pongo el de pastor y digo, arrancamos con la clase. ¿Por qué? Porque yo tengo una palabra. Yo tengo una palabra. Y esa palabra yo tengo un mandato de Dios y yo tengo que cumplirlo. Dios me dice, tienes que ir a predicar al sur. Yo puedo darle a ustedes 10 razones por las que todos los sábados yo no puedo ir. 10 le puedo nombrar razones por las que todos los sábados yo no puedo ir para allá. ¿Y qué yo digo? Mi hijo tiene clase temprano en la mañana de artes marciales. Te diría, es un disparate. No, un disparate. Es el tiempo que tengo para compartir también con mi hijo, que es muy importante para mí. Pero también tengo una palabra. También tengo una palabra. ¿Y qué hace el pastor Edgar entonces? Perfecto. Vámonos temprano, toma tu clase, me voy para la casa, no me baño ni siquiera, me cambio que sea un poco la ropa, como en el camino en la jipeta y arranco para Baní. Llego allá, predico y le doy para atrás. Llego a mi casa con los pies desbaratados, cansadísimo, me acuesto y el otro día llego a la iglesia, que no llego a las 9, amén. Esa Dios me la nota. Cansadísimo, porque la semana tampoco he podido descansar, pero digo, Señor, tú sabes que yo estoy haciendo lo que tú me dijiste, pero llego. Yo puedo tener cualquier cosa y viento en contra, que me digan, no vaya, no puede. Y otra cosa yo, no, pero yo tengo una palabra. Y el Señor me dijo a mí, vamos para allá, porque hay algo que bendecir. Yo no sé qué palabra ni por qué el enemigo ha impedido tanto de que esta palabra llegara aquí hoy. Pero a alguien Dios tiene que estar reclamando, y que por eso me empuja tanto. Y si fue por usted que me pasó lo que me pasó a mí, para que usted entienda eso, haga que valga la pena. Que Dios te está diciendo, yo cuido de ti. Yo cuido de ti. Tú no andas solo, porque yo cuido de ti. Yo te protejo. Simplemente haz lo que yo te estoy diciendo. Toma la palabra que yo te dije y hazlo. ¿Por qué? Porque yo cuido de ti. ¿Cuánto pueden bendecir al Señor? Miren, en todo esto, los discípulos aquí se encontraban un poco nerviosos. Y vemos cómo luego de que son alrededor de las 3 de la mañana es cuando el maestro aparece, Elena. Uno dirá, yo quizá podría preguntarme ahora, ¿y por qué el señor Fiorán no apareció antes de que me chocaran y despierte a ese hombre para que no me dé? ¿Y por qué? ¿Dios puede hacerlo? Claro que sí, él podía. Y yo anoche estaba hablando con un amigo que tiene mucha experiencia en el tema de vehículos y me dice, Edgar, yo viendo el choque, te digo que lo mejor que pudo pasar fue que esa persona te diera ahí. Él no es cristiano. Lo mejor que pudo pasar fue que esa persona, Dori, te diera ahí y que se volcara. Le digo yo, ¿y por qué? Me dice él, porque por las dimensiones de ese vehículo, si te da por atrás medio a medio el baúl, te empuja con todo para adelante y por el impacto hasta te explota el cristal y te le da al niño. Si te le da en la puerta de lleno, le da al niño. Si te da del otro lado, fácilmente te voltea tú por el otro lado porque tú ibas a girar del guía. Por la velocidad que iba, lo mejor que pudo pasar fue lo que pasó. Que te diera ahí y él agarrara, puff, en esa esquinita, fíjate que tú te tiraste a la derecha. Y él me dice, eso nada más Dios que meta su mano. Y yo le dije, es que eso fue lo que pasó. Y le digo, ¿por qué? Porque Dios llega en el momento oportuno. El momento oportuno, Gregory, para nosotros es de que antes que me pase algo. Y le digo que hubiera pasado ese día,
hubiera sido un día común y corriente, Fiorán. Como todos los días cuando no había pasado nada. Pero llegar en el momento oportuno, hermana Doris, para que no me pase nada, es lo que ha provocado de que mi fe crezca. Es lo que ha provocado de que yo dé gracias. Es lo que ha provocado que mi familia sepan, Dios está cuidando de nosotros. Es lo que ha provocado que mi familia digan, realmente estamos haciendo algo que está incomodando al enemigo, pues hay que seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que me está cuidando, Dios cuida de mí y que yo bajo, miren, yo estoy bajo su sala así tranquilito. Que yo no estoy tan solo como dice la palabra. ¿Saben por qué? Porque Él cuida de mí. ¿Y sabe por qué? Porque también cuida de ti. En el momento oportuno el Señor se le manifiesta a los discípulos. Él siempre hace su voluntad en su tiempo. En el tiempo perfecto es cuando Dios aparece. Y el tiempo perfecto no es el que nosotros pensamos. Muchas veces nosotros, Felipe, queremos decirle, ahora está el momento, ahora es. ¿Quiénes han visto la película Avengers? Avengers, ¿no la han visto? No, ok, ni modo. Avengers. Ok, Avengers. Hay una escena cuando Bruce Banner está allá. ¿Saben quién es Bruce Banner? Hulk, ¿verdad? Y Bruce Banner quiere pelear y le dice, Hulk, este es el momento, ven, ahora, sal. Y Hulk le dice, no, ahora no. Y él, sal ahora, que ahora que te necesito. Y Hulk le dice, ahora yo no voy a salir. Muchas veces nos encontramos en situaciones y decimos, Señor, ahora es el momento que tú tienes que salir. Vamos, Señor, sal. Ahora es el momento, te estoy esperando, Señor. Ahora aparece. Y Dios dice, no es el momento. No es ahora cuando yo tengo que salir. Mira dónde está Él. ¿Voy a hablar mentira? ¿Y dónde está ese hombre? Pero ese hombre multiplicó pan ahora mismo. Y dice la palabra de Dios que ellos iban todavía meditando en eso. Meditando y procesando porque no comprendían lo que pasó con los panes y con los peces todavía. En su mente, ellos estaban, ¿y cómo fue que eso pasó? ¿Y qué es lo que estaba pasando con eso? Y mientras tanto, pero seguían con su palabra. Y en medio de esto, es que cuando Jesús llega, viéndole remar con gran fatiga, para Jesús no era desconocida su situación. Él sabía que estaban remando y que estaban cansados. La barca estaba en el medio del mar y ellos habían avanzado ya varios kilómetros. Eran casi las 3 de la mañana, así que ya habían pasado horas remando. Jesús no se estaba demorando, Él sabía cuándo llegar. Dice la palabra de Dios, Jesús vino a ellos, es decir, que el Señor nunca los perdió de vista. Señores, usted sabe lo que usted remando en el medio del mar. Era un lago que había, no era un mar abierto tampoco, pero usted está remando. Y muchas veces nosotros estamos en medio de las situaciones difíciles, hermana Dori, y pensamos, si olvidó el hombre de mí. Tiene que estar otra gente orando mucho y le prestó la atención y pensamos como si Dios fuera una persona monohilo, que solamente con una gente trabaja. El Señor sabía dónde ellos estaban. El Señor sabía lo que estaba pasando con ellos. Y el Señor sabe lo que está pasando contigo. El Señor sabe lo que está pasando conmigo. Y el Señor no te ha descuidado. El Señor no se está haciendo el chivo loco como pensamos nosotros. El Señor está pendiente a cada cosa que está pasando en tu vida para aparecer en el momento oportuno. Y Jesús entonces en este momento hace su aparición magistral, la que todos nosotros siempre hemos leído, la que la ciencia todavía dice cómo es posible. Eso es imposible. Algunos dicen andaba por la piedra. No, no era por la piedra. Aparece Jesús caminando por las aguas. Y nos añade que la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero Jesús viene caminando sobre todo esto, porque Él tiene el poder sobre toda la creación. No hay tempestad, no hay tormenta, no hay dificultad, no hay batería, no hay accidente, no hay enfermedad. Nada puede estar por encima de la presencia de Dios. Absolutamente nadie, Kemel.
Nada, nada, dígale, miren, nada puede estar por encima de Dios. Y Jesús permite que ellos vean esto, que vean la dificultad, que estén cansados. Y en medio de esto dice, ahora aparezco yo, Emily. Y no, Jesucristo podía parecérsele a ellos allá. Dios no tenía el poder para hacerse y aparecer entonces y decirle, ¿qué pasa, muchacho? O decirle, aparezco del otro lado. Podía hacerlo, claro, es Dios. Pero no, Él decide comenzar a caminar con el viento en contra. Y me imagino el viento diciendo, con este yo no me meto. Y él caminando, el viento quizás por los lados. Y las olas diciéndole, no te atrevas a darle a ese hombre un olazo. Y él caminando tranquilo. Y dice la palabra de Dios aquí, lean lo que eso no lo digo yo, que él quería irse adelante. Él quería irse adelante a ellas. Me da la intención de que él iba allá un chinja como pelado y ellos viendo, oh, pues se va. Pues un fantasma. Y el Señor le estaba demostrando a ellos. Y quizás muchas veces eso me lo trae Dios ahora. Que lo que ellos habían visto de Él era poca cosa. ¿Qué era lo último que ellos habían visto del Señor? Multiplicar panes y peces. Y ahora el Señor le dice, ¿y ustedes se asombran por eso? Yo estoy caminando sobre las aguas, con el viento en contra, a las 3 de la mañana. ¿Qué podemos nosotros entender con esto? Muchas veces nosotros creemos que le servimos a poca cosa o nos asombramos cuando Dios hace algo. Y decimos, esto es lo más grande que Dios puede hacer. O quizás decimos, ¿y será que Dios habrá hecho eso? El domingo pasado, el pastor Felipe, cuando estaba predicando, dio una palabra y decía, veo ángeles. ¿Se recuerdan? Decía, veo 2 ángeles. Y entre Edia y Wilda. Mi esposa lo ve y se ríe. Yo lo escuché. Me dijo, ok, yo no lo estoy viendo. Ok. Y le digo la verdad, algunas veces yo también dudo. Yo soy humano. Yo, ok. Yo, si lo habrá visto, amén. Y él dijo, por favor, cuando pase algo, avísenme. ¿Se recuerdan? Digo, cuando pase, cuando se manifieste, de la forma que sea, déjenme saber. Avisen. Y muchas veces nosotros escuchamos esas cosas y decimos, ¿y Dios puede hacer eso? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Quizás si no pasa ese accidente, no le da a usted a entender que la próxima vez que desde este altar se diga algo, te diga, déjame prestar atención. Porque Dios está hablando. ¿Verdad? Déjame yo prestar atención. Porque Dios está hablando. Y muchas veces nosotros pensamos que nuestra vida es un hilo aparte, pero todas las cosas del Señor se manifiestan de manera de que al final su nombre sea glorificado, no el hombre. Aquí el protagonista no fue que el pastor Felipe dijo eso. El protagonista no es del que el pastor Edgar fue librado de la muerte. No nos haga ese daño. No nos haga ese daño a nosotros. El protagonista de esto es de que Dios cuida de ti. De que Dios obra y habla a través de sus hombres. Ese es el protagonista, Elena. El día del accidente, cuando yo llamo a mi esposa para decirle lo que pasó, se imaginarán, mi esposa es nerviosa. Se imaginarán ustedes el griterío y todo. Yo le dije, estamos bien. Y ella llama a su hermana. La primera persona que iba a llamar a su hermana desesperada, manita, Edgar tuvo un accidente en las Américas. Adivinen ustedes dónde estaba su hermana. Su hermana estaba en el tapón de mi accidente. Y vio cuando pasó el accidente. Y cuando ve el accidente, Elena, ella va llevando a su hijo al colegio. Y le dice a su hijo, ay, mi hijo, mira este accidente.
No nos dio tiempo a orar en la casa porque salimos rápido. Vamos aquí en el vehículo a orar por esa familia para que Dios lo cuide y lo libre y que no pase nada malo. Y vienen ellos ahí en el vehículo, en el tapón, y se ponen a orar. Mi cuñada junto a su esposo son pastores en una iglesia en Los Rosales. Son hombres de Dios también. Y ellos se ponen a orar, orando por esa familia. Luego de eso, cuando mi esposa la llama y le dice, Edgar tuvo un accidente, ella dice, ah, pues Edgar. Y ella sale huyendo, cortando, y va allá a la ambulancia. Y yo dice, yo nunca te llamé. Y dice ella, dame el niño, está todo bien. Y se lleva el niño inmediatamente a la casa. Y Dios muestra una vez más ahí que Él tiene cuidado de nosotros. Ella me dice, yo no sabía que te había pasado a ti. Pero cuando ve y entra a la ambulancia y se encuentra conmigo y con Daniel en la ambulancia, y la ambulancia me dice, ¿qué le pasa? Y yo, no, simplemente se me subió la presión. ¿Usted sufre de la presión? Sí. ¿Se tomó tu pastilla? Sí. ¿La toma la presión? La de 120 está en 170, pero usted acaba de tener un accidente. Le digo yo, obvio. La tuviera bajita y yo me asusto. Algo pero la de que tengo 80, usted está bien. Le digo, ¿qué le pasa? Y le digo, iglesia, lo único que yo tuve del accidente, lo único, el meñique arriba, con el impacto, me dio un golpecito y me dolió un chin. Aquí. Y ella me hizo así, me dijo, no, pero no está roto. Le digo, no, no tengo nada. Dios cuida de mí. Un cosita de aquí. Decía, no, no tiene nada. Y el niño, revísalo. Lo revisan. ¿Y qué tiene? No tiene nada. Y veo adentro a los accidentados, a los volcados. Me dicen, no, bro, yo no tengo nada. Y el otro, no, yo tengo sueño, yo no tengo nada. Porque Dios tenía un propósito con eso, mira, encima de todo lo que nosotros pensamos. Que se reconociera la palabra de Dios que se dijo aquí. Que se reconociera que el enemigo está tratando de impedir de que su palabra llegue a donde tenga que llegar. De que mi cuñada orara por eso y Dios le dijera, mira la importancia de la oración que tiene, porque uno nunca sabe las cosas que puedan estar pasando. Y que la iglesia sepa de que estamos en guerra. No hay, miren, cuando estaba de pastor principal en la iglesia, yo decía, Fiorán, si a la iglesia no le pasa nada y nunca pasa nada, estamos fuñidos. ¿Por qué? Porque tenemos al hombre contento. A la única persona, Emily, que el enemigo va a intentar oponérsele es aquel que quiera hacer las cosas de Dios. Si usted es un mal cristiano, usted le está haciendo un favor al enemigo. ¿Por qué? Usted no es su problema. Mientras yo, durante un tiempo que no estaba trabajando activamente en nada, a mí no me pasaba nada porque yo no era un problema. Eso no es un problema. Usted está quieto. Pero cuando usted comienza a hacer lo que Dios le manda que haga, prepárese. Porque en la iglesia van a haber problemas. Y no siempre el problema es el diablo que se lo está mandando. No. Dios se manifiesta en medio del problema. Y es lo que muchos de nosotros no queremos entender, de que en medio de las situaciones Dios se glorifica y se muestra a nosotros. Porque ahora mismo yo le doy gracias por todo. Miren, por todo. Que estoy cogiendo lucha, que no me prende el vehículo, que todo. Yo, Señor, gracias. Gracias. ¿Por qué? Porque tú cuidas de mí. Miren, Jesús anima a sus discípulos en medio del cansancio y del temor. Los discípulos estaban empezando a conocer el poder del Señor Jesús. Al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y no corrieron quizá porque estaban metidos dentro de una barca. Seamos justos. En medio de una tormenta, Jesús revela una nueva faceta de su poder a los discípulos. Por eso en la crisis son también oportunidades para conocer más a Dios. Yo después de esto, yo conozco mejor al Señor. Quiero conocerte. Tenga cuidado lo que usted está cantando.
¿Cómo usted conoce al Señor? ¿Verdad? Orando, ayunando, pero ahorita la cosa está muy bien. Pero cuando viene el momento de dificultad, no hay una persona que tenga una fe más grande que una gente que esté pasando por problemas. Usted se da cuenta, quizás las personas que son más agradecidos y muchas veces más fieles y amarrados a Dios en la iglesia son personas que han pasado problemas. ¿Por qué? Porque conocen más al Señor. ¿Significa que hay que pasar por eso para conocerlo? No, no necesariamente. No quiero que se lleven esa parte del mensaje. Usted conoce a Dios en medio del ayuno y la oración y Él se le revela, sí. Pero seamos justos. Gregory y yo somos primos hermanos, tenemos mucho tiempo juntos. Hemos andado, hemos caminado, nos hemos ido juntos andando, todo muy bien. Y yo lo quiero mucho, mi primo, muy bien. Pero si yo un día, oiga, lo queremos mucho, ¿verdad? Pero si un día yo tengo una necesidad grande y me hace falta, por ejemplo, $500,000, y viene Gregorio y me diga, yo te puedo ayudar con ese problema, ya la relación cambia. No es lo mismo. Ese es mi primo, ese es mi hermano. Oiga, ese es mi hermano. Oiga, me sacó de un problema, ¿Por qué? No es lo mismo conocernos cuando nada pasa, pero cuando viene el tablazo y aparece esa gente que te echa la mano, usted dice, no, pero ese es mi hermano, ese es mi amigo, es que se me ayudó. Mi papá conoce un caso que siempre nos reímos con eso, de una persona que mi papá ayudó en un tiempo, y el técnico del aire. Cada vez que esa persona va a mi casa, él me recuerda, Hipólito es mi papá. Hipólito es mi papá, ese es mi papá. Es que me ayudó cuando yo estaba fuñido, me dio la mano y por eso saqué yo cabeza. Yo estoy agradecido. ¿Por qué? Porque en un momento duro conoció una faceta nueva. ¿Qué te digo con eso? No es que tú anheles, yo quisiera que el Señor se me revelara de otra forma. Pero en los momentos difíciles, Marilyn, es cuando usted conoce algo más de Dios. Los discípulos tenían comida ahí, pan y pez, y estaban con la barriga llena. Y habían conocido eso, pero no conocían. Quizás si no pasan esa lucha, si los discípulos no comienzan, y pensemos en esto, Antonia, si los discípulos no pasan ese mar, esa lucha que pasaron esa noche, quizás no hubiéramos tenido un Hecho de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque conocían simplemente el que multiplicó los panes y pudieron decir, le bajó el hambre y comieron chin cada uno. Fue un truquito o algo que hicieron ahí. Pero no es lo mismo cuando ellos salen a predicar y dicen, es que yo lo vi caminar sobre las aguas. Es que yo conozco algo de él que la gente no conoce, que yo vi algo nuevo del maestro que me hace a mí pensar que lo que sea que él me diga, yo voy porque, oye, pero ese hombre caminó por las aguas. Cuando usted conoce al Señor en profundidad, en medio de sus cosas difíciles, usted dice, dígame lo que quieran, porque yo creo en Él. Porque, porque ese hombre, Dios me libró de esto, no me verá venir disparate. No hay una fe más fuerte que una persona que haya tenido un encuentro con el Señor y el Señor lo haya librado de algo. Porque no hay disparate, ni doctrina, ni lo que le digan, nada. Dicen, es que Dios me ha dado demasiado. El pastor aquí cada rato lo menciona y dice, es que yo confío en Dios porque Dios me ha librado a mí de la muerte. Es difícil. Si usted no le está pasando nunca nada, quizás que usted está muy tranquilo con el otro. Póngase a hacer algo. Póngase a hacer algo. Haga algo. Miren, Jesús anima a sus discípulos y los lleva a despojarse del temor. Pues todos los sucesos del momento habían generado temor en sus corazones, pero su presencia y su palabra cambiaron todo. Y pudiéramos decir nosotros, ¿y qué calmó la tempestad? ¿Qué calmó la tempestad? Simplemente la presencia de Dios. Muchas veces nosotros decimos, si tu presencia conmigo no va, voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar.
Y analicemos dos partes de esta canción. Jesús le dice a los discípulos crucen, y él no iba con ellos, pero ellos iban confiando en la palabra. Pero en medio de la dificultad, no sé si llegaban sin Jesús, pero iba a ser bastante difícil o se iba a desbaratar la barquita. Pero la presencia de Dios calmó toda tempestad. Toda tempestad la calmó simplemente la presencia de Dios. Cuando Jesús llega, todo es transformado. Él usa también la crisis para enseñarnos no solo su poder, sino la manera en que debemos enfrentarlas. Veamos que Jesús hizo, oró, avanzó sobre las olas y declaró una palabra: tengan paz. En medio de la dificultad, Jesucristo le mostró a ellos cómo se resuelve un problema. Tienen que andar conmigo. Y usted diría, ya Él subió al cielo, su presencia puede estar con usted. Si usted tiene la presencia de Dios en su corazón, y le digo tanto los grandes, Misael, Emmanuel, Samuel, los que son más grandecitos, Sedimel, se lo dicen. Miren, si usted lo escucha todo esto, usted se va a dar cuenta de que el Señor le está diciendo, usted donde quiera que usted vaya, no salga sin el Señor. Y si está difícil la cosa, es el momento de ¿qué? De decirle, Señor, este es el momento y voy a confiar. Y si el Señor no aparece, siga remando. ¿Por qué? Porque Él le dio una palabra a Emily. Fíjense que ellos no dejaron de remar, aunque no había otra opción. No había otra opción. Ellos siguieron remando hasta que el Señor hizo acto de presencia. La revelación del Señor requiere corazones sensibles. El milagro anterior no había sido aún asimilado por los discípulos, y tampoco podían entender lo de Jesús caminando sobre las aguas por la dureza de sus corazones. Entonces el aprendizaje a veces es difícil. Cuando no somos sensibles a la palabra de Dios y queremos buscarle como la quinta pata del gato de cómo fue que lo hizo. Señor, crea que Dios lo hizo. Dios lo dijo. Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Yo no lo entiendo, pero Él lo hizo. Entonces miren, ni por la complejidad del mensaje, sino por la dureza del corazón humano. Muchas veces las cosas no se manifiestan por la dureza de nuestro corazón. No porque el mensaje sea complejo, simplemente que Dios lo hizo y a usted se le hace difícil creerlo. Dios requiere corazones sensibles, mansos y enseñables para manifestarse y revelar su gloria. Que sean como un niño. Que usted le dice algo y dicen, sí, ¿por qué? Porque me lo dijo mi papá. O como dice mi hijo, papi me lo dijo y papi no me habla mentira, ¿verdad? Él lo dice, papi me lo dijo y papi no habla mentira. ¿Se imagina que usted dijera lo mismo del Señor? El Señor me lo dijo y el Señor no habla mentira. Con razón Él quisiera que tuviéramos el corazón como un niño. Miren, seguramente tú te has encontrado con vientos contrarios y por ende quizás has pasado por momentos de desánimo. Pero te digo algo en esta mañana: persevera, porque Cristo viene en tu ayuda y Él nunca, 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 nunca te desamparará. Nunca, nunca, nunca te va a desamparar. Y usted es posible a pensar, ¿y en qué quedó todo esto? No lo puedo dejar que se vayan a su casa, sí, que sepan cuál fue la bendición de aceptar la palabra, cruzar al otro lado y que el Señor fuera con ellos. En el versículo 53 dice, terminada la travesía, y con esto termina también el mensaje, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida, iglesia, ellos pasaron la noche remando. Y llegando al otro lado, en la orilla, la gente salieron y les reconoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos,
a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Miren lo que da agarrarse de la palabra de Dios. La iglesia tiene una campaña. Es en Jainamosa. La fecha no es en octubre 8, 9 y 10. Otra vez vamos a la guerra. Y hay una palabra. El pastor Felipe y yo hablábamos hace ya, él lo mencionó en la prédica pasada, que hablábamos él y yo de algunos temas. Y decíamos, cónchale, ir a una campaña, la situación como está en la iglesia, y veamos los hermanos algunos desanimados, y que no están activos, y que no están, y no están. Y me alegró tanto cuando el pastor dijo el domingo pasado, es que Dios me dio una palabra. Y yo no puedo contar con los hermanos. O sea, debería, pero mi apoyo no son los hermanos. Aunque tenga que montarla, quitarla y ponerla, Dios me dio una palabra. Una vez el Señor le dijo a David, sal a la guerra. ¿Y usted sabe cuál fue la razón por la que en ese día David perdió la guerra? ¿Alguien se recuerda ese pasaje bíblico? ¿Por qué David perdió esa guerra? Por contar con cuánta gente él iba. Y yo me imagino a Dios diciéndole, pero qué fresco. O sea, yo te digo que vaya. Vamos a censar con cuánta gente contamos. Él hizo lo humanamente razonable. Entendamos esto. Hizo lo humanamente razonable, pero no así que opera Dios. Porque la gloria iba a ser llevada ¿de quién? De la cantidad inmensa del ejército que llevaba, no la gloria del Señor. Yo prefiero que se manifieste la gloria del Señor. Ponte de pie en esta mañana.